Bien. Buenas tardes, hermanos todos. Aquí ya tenemos a los expositores, el hermano doctor Daniel Cabrera y el hermano Isaac Recabal. Con ustedes dejo en palabra al hermano Daniel Cabrera. Hola, Pax a todos. Pax. Y bueno, ¿estamos cuántos? Acá 14. ¿Cuántos estamos? Hay 14 personas. ¿14? Sí. Ah, bueno, está bien. Yo sé que esto quiero todavía quebrar el hielo porque sé que en México hay elecciones, en Perú hay elecciones y en muchas partes está toda la gente ocupada. Y me preguntaban que cómo es posible que en el Día de la Madre hicimos la reunión y ahora en el día de elecciones. Bueno, eso es, como nosotros estamos por encima de eso, bueno, de todas maneras acá con 14 ya se irán juntando, ¿ok? Estoy haciendo segundos porque mucho material que hemos puesto desde hace meses, todos los conocemos, todos lo sabemos. Y ya estamos limando, solamente hay un detalle del inicio de todo este motor que quiero reincidir. Y también hablé con el hermano Isaac, porque definitivamente después de esta reunión ya tenemos que pasar a otra dinámica, a otra forma de integrar más detalles clínicos, terapéuticos, de disciplinas. Y por mi parte siempre estoy entre la astrología y, y detalles de memorias que muchos de nosotros somos jovencitos acá que nos vemos y tenemos historia de 10, 20 años, 20, 30, 40, 50 años de estar pegados ahí al Sublime Maestre, a Maestro Mejías, a toda la jerarquía espiritual, y cada quien tiene detallitos, cositas. Cada vez escuchamos algo que Daniel Cabrera nunca lo escuchó, Isaac nunca lo escuchó, y bueno, lo ponemos juntos, porque son de todas maneras enseñanzas y comandos que han coronado este detalle que es en Ica, Perú. Recordando que Ica tiene costa, 0 grados, tiene plano desierto, las líneas, tiene el 1000 metros, tiene la sabana, tiene arriba más las montañas, pasa de los 3000 metros y llega a 4480 metros, el punto más alto de Ica, o sea, el altiplano. Bien, entonces yo creo que ahora sí, ya estamos 5 minutos dentro y eh, el cuadro que ven acá, Apocalipsis, siempre lo pongo como memoria, porque seguramente muchos de nosotros que venimos de una cultura muy católica, sudamericana, centroamericana, occidental, que en nuestra infancia seguramente ese anhelo de buscar a Dios y de ser una buena persona, esto es lo que más leíamos y nos enseñaban, y a veces prohibido, que los 24 ancianos estaban delante de Dios cantando por los siglos de los siglos. Bueno, es como pensar encima de nosotros, del tercer mundo, de este valle de lágrimas, ¿quiénes están arriba haciendo algo por nosotros? Esto era la fantasía más católica que teníamos y que en alguna forma tiene que funcionar así como lo describe. Sin embargo, por supuesto, empezó la curiosidad intelectual. Personalmente fue en el 3 de febrero del año 63. Yo trabajaba muchachito, tenía 12 años, limpiando la oficina de un maestro masón. Y él me dice también que vaya a a la biblioteca y que limpie porque iban a haber una reunión. Y cuando entro a esa librería, a esa biblioteca, algunos propósitos psicológicos del Sublime Maestre ya los tenían. Y cuando me quedo todavía un poco de tiempo y escucho las conversaciones entre ellos, 3 de febrero del año 63, 45 días alrededor de que el Sublime Maestre se había ido. Y cuando les escucho decir de que les ha llegado una noticia de Francia y que una persona muy parecida a Jesús y que su reencarnación y que de todas maneras ya se fue. Y yo quedé pero sellado con eso. Días después sigo indagando en los libros y leo el propósito psicológico 11, donde
habla un verso, una línea. Dice que cada versículo de la Torah, de la Biblia, es una ecuación matemática que se aplica a la genealogía y los cálculos y a toda la gematria. Y yo era muy bueno en matemáticas hasta ahora, pero eso fue como que se me abrió el cerebro y se cerró ahí, no ha bajado de allí. Y por supuesto que me seguí preguntando más, y eso fue la memoria de lo que me queda de esa edad, de ese tiempo. El gurú Gil llegó al Perú en el año 64, el gurú Ferrer llegó el año 65. Yo tuve esa suerte, pero era por eso, porque siempre todos estamos buscando, o siempre buscábamos algo más relevante, más explicativo. Y por supuesto que luego ya a la GFU llegaron la primera generación de los hermanos genianes que habían regresado de Caracas, Joel Guevara, Mimbela, Deza, Adriano. Bueno, acá estamos. Entonces, en medio de eso, el detalle es que el siguiente cuadro que me impresiona para hacer esa continuación y este resumen de lo que ya hemos hablado, el Zule Maestre en el Yu-Gi-Oh! Yogismo, figura 30. La figura 30 se refiere a este cuadro, pero en un ángulo fue la cumbre espiritual del mundo hasta la entrada de la nueva era acuariana en 1948. Se refiere al Kailas. Con los ríos y con todo eso, es categórico, porque a partir de allí, todo lo que podemos afirmar que hasta el 20 de marzo fue eso, simbólicamente el 21 de marzo ya es el nuevo techo esotérico místico de la Gran Edad, el altiplano del Perú. Que todas las versiones teosóficas, psíquicas, muchos autores, los esotéricos cabalísticas franceses, los mentores del Zuli Maestre, Neromán en astrología, Mercier Eliade, Guénon, toda esa literatura, Blavatsky, lo planteaban simplemente el traspaso, la mudanza. Hace unos días publiqué algo bien interesante que consulté en el sentido de que es una publicación hindú bien seria, en sánscrito. Dice que en la Shambhala es donde va a nacer el Kalki Avatar. Nunca lo había escuchado esa parte. Hablé con varios hermanos y yo digo, ¿quiere decir que París fue la Shambhala en algún momento? Textualmente, la primera deducción, no hay forma de contradecir y tiene sentido. El maestro Sun Wukong fue enviado desde el Oriente Lejano a París a encontrar al Sublime Maestre, reconocerlo, comandarlo, prepararlo a que abra la nueva era. Y por supuesto, junto con todo eso, cuando Sublime Maestre explica la aplicación del magnetismo geognóstico, esos son los términos que usa. Electromagnetismo geognóstico no tan solo es electricidad, energía o magnetismo, energía y los pases magnéticos que él hacía para curar. No, es el electromagnetismo geognóstico. En Venezuela hubo un tiempo que un hermano era escalador de nevados y dio una conferencia en Tecoteca. Y dentro de su forma ya con yoga y con Maestro Mejías, él dio un statement que cuando pasaba los 3.500 metros, él sentía que su mente, su inteligencia, el funcionamiento de su intelecto era diferente. Primero por el silencio, la soledad, el frío, y entonces entraba en otro estado de conciencia. Entonces, con todos esos detalles que estamos mencionando, es para llegar a este statement, este decir de que la migración del electromagnetismo geognóstico por seguro fue con la ruta que estos grandes iniciados pasaron. Tíbet, el Far East, el Lejano Oriente, el Cercano Oriente, París, y por supuesto, Sublime Maestre sale de Europa, llega acá, Hortontown, Nueva York, en 2 oportunidades, 6 meses en general, y sigue para Guatemala. Hay antes de Guatemala, en alguna forma el avión paró en Miami,
y también pisó tierra de Miami y luego New Orleans, Guatemala, y luego he escuchado de que el avión también paró en Panamá, pero su maestre estuvo solamente en el avión. Y por supuesto Caracas, 17 de enero, con la ruta, pero fue en el año 51, mayo 15, que él anuncia que él se va a retirar en Ica, Perú, porque hay fuerzas misteriosas. En París, el sublime maestre Sun Wukong lo comanda a Sudamérica directamente, con nombre y apellido y con misión específica. Pero el 15 de mayo, en la declaración periodística, dice él en abstracto que hay fuerzas misteriosas que a él lo impulsan irse al altiplano de Ica, Perú. Todo eso va caminando y con la mejor intención hemos juntado voluntades y experiencias acá, y por supuesto que el hermano doctor Isaac Recabarren Getúls es quien, por la cercanía y por los años y la acreditación y el estándar que por mi parte yo, Daniel Cabrera, pienso es de que el haber practicado yoga con Maestro Mejías, donde realmente es la experienciación de identidad y de compenetración con el Diksha Guru, por 1 año, 2 años en Caracas en el primer grupo, hermanos instructores de yoga en Maracay han estado hasta 20 años. Por supuesto que esa es la mayor expresión de identidad y de formación de un gurú a sus discípulos. Tengo que mencionar, el hermano Isaac Recabarren recibió la información y ya se puso en camino desde hace años las investigaciones y el tratar acerca de Ica, pero bueno, es a este momento que ya se hace público, porque hace 3 años se hizo un viaje de hermanos a Lima, Perú, en la casa del hermano Gustavo Ruiz, porque astrológicamente estábamos muy curiosos y muy pendientes de que se avecinaba el Pluto a 26 grados 41 de Capricornio en conjunción con el Sol del Sublime Maestre. La especulación era, bueno, va a pasar algo grande, ¿qué va a pasar? Y en esto, el otro, y muchas cosas que están sucediendo, pero bueno, acá estamos con el anuncio de que la Shambhala está allí en esa parte del altiplano y la jerarquía espiritual del mundo ya está trabajando. Y el detalle que personalmente nunca lo había escuchado y que le da mayor sui generis, característica única, cuando el hermano Isaac menciona de que lo que Maestro Mejías lo comandó, que la jerarquía espiritual del planeta asistida por la jerarquía angélica. Ese detalle he chequeado en todos los esotéricos europeos y todos los cabalistas no lo juntan. Por lo tanto, lo hacen más verdad. Y eso más aún cuando acá, que es desde el año 48, seguramente que desde ese marzo del año 48, esas jerarquías ya han estado trabajando en el altiplano. Simplemente ahora nosotros vamos a dar espacio y en alguna forma estamos movidos por esas jerarquías para hacer lo mejor que podamos. Junto con ello, el detalle de establecer estas 2 líneas del Sublime Maestre, acá tengo un gráfico que yo siempre había escuchado en el mundo judío cabalista, de que acá está Israel, donde estoy marcando. Israel está en la mitad de la ruta que viene del Tíbet hacia los Andes. Porque lo interesante es de que en alguna forma la penúltima era estuvo acá trabajando mucho en Jerusalén, en Israel, junto con Europa y todo el mundo occidental, ¿verdad? Pero el detalle es de que ese es un detalle gráfico que quería mencionar cuando se dice que el geomagnetismo, el electromagnetismo geonótico se muda ahora hacia la América del Sur. Esto es lo nuevo que quiero presentarles. Esta conversación, y tengo que mencionar nombres, que es con cierta gratitud, respeto y compañerismo, el hermano Elmer Trujillo. Esto fue 4 años antes, mucho de lo que mencioné, que nos reunimos en Perú,
en Lima. Desde 4 o 5 años, porque él era muy dedicado a la astrología. Te digo, fue porque él murió hace un año. Elmer Trujillo es el papá de la hermana Eliana Trujillo, que fue secretaria del Consejo Supremo. Con él llegué a tener mucha cercanía, muchas conversaciones directas en Maracaibo, Perú, y luego acá siempre por WhatsApp. Y él me hizo observar, él estudió ingeniería envuelto, mecánica, geología, algo así. Él manejaba mucho la parte astronómica y en esto también la geología. Y me muestra estas dos figuras donde el hemisferio norte, vemos acá que el Ártico, por supuesto, este es un globo terráqueo donde el hueco es donde se está sostiene la pelotita. Pero arriba está todas las ciudades que conocemos y nos manejamos. Está Estados Unidos acá, está Europa, está Asia, la India, la China y todo ello. Es decir, que en el hemisferio norte hay mucha masa terráquea. Hay muchos los continentes y cerros y todo ello. En cambio, en el sur, esta es la Antártica, y solamente hay 3 puntas. Esto es Sudamérica, la Patagonia, esto es Sudáfrica, y acá está Nueva Zelanda y Australia, en un triángulo. Los detalles que llegamos con Elmer fue hasta pensar que el silicio, que es el 99% de la estructuración de la tierra, del barro, de las piedras, de las rocas, en los miles de años girando hayan posesionado estas 3 puntas de los continentes casi en un triángulo. Sudamérica, Patagonia, Sudáfrica y acá New Zealand. Y qué coincidencia que en estos lugares hay la máxima concentración de oro, Sudáfrica, y descubrieron mucho oro en Australia. Y acá en el hemisferio norte, más bien mucho petróleo. Petróleo en el Ártico, petróleo en Alaska, petróleo en la Siberia, petróleo en Venezuela. Es decir, la conversación con Elmer Trujillo fue, se avecina esta conjunción, vienen muchas cosas, ¿qué va a pasar? No sabemos. No podemos estar hipotetizando ni fantaseando. Y Elmer me dice, vamos a usar los detalles científicos más concretos, objetivos, geológicos, terráqueos, matemáticos que tenemos, físicos, para poder, en alguna forma, si en el Tíbet, por 13,000 años, tuvo una modalidad de funcionar la jerarquía, si por todo ese tiempo la Shambhala, el sumo supremo santuario, guiando a la humanidad en slow motion, significa en cámara lenta, por años, cada 300 años mandaba un emisario, un enviado especial. Por lo tanto, en alguna forma tiene que ver ese ciclo con esta característica. Es decir, vamos a pensar en Sudamérica, que es diferente, en algo se va a diferenciar, pero no podemos establecer dictámenes o interpretaciones así a la fantasía. Vamos a usar los elementos más objetivos que tengamos. Es decir, que lo intentamos y estamos haciéndolo en la forma más sensata, seria, sin tratar de crear demasiada confusión, ni fantasías, ni lucubraciones. Acá lo tienen ellos. Por lo tanto, esto hace de que nos lleva a la siguiente lámina, que todavía estamos en el oriente. Esto lo había presentado antes, pero no había insistido enfáticamente, que ahora lo voy a precisar. Acá ven una línea amarilla en la India. Arriba de la línea amarilla dice Monte Kailash, 81 grados 10 minutos, longitud este. Esa línea abajo es Kataragama, 81 grados 20 minutos, solamente 10 minutos de diferencia. Y acá es Ceilán, donde está la Kataragama, en la base. Bien. Esta es una asociación, se llama Kataragama Devotees Trust. Lo pueden leer porque está en español, lo traduje. Es decir, que hasta ahora funciona
una orden, un grupo de personas, y Sublime Maestre lo dice, que desde Cataragama al Kaila son 6,000 metros. La representación simbólica de 6 chakras. Ahí es cuando hablé con el hermano Arturo Álvarez y le dije, bueno, Arturo, dime en todo lo que tú has acumulado, ¿cuáles son esas 6 ciudades? Él me envía la lista de 26 ciudades. Columbo, Cataragama, Columbo, Jaffna, Madrasa, Calcuta, hasta arriba, hasta el Kailas. No puedo ver, Cristina. Él, ¿ya puedes ver? ¿Aló? ¿Aló? Carlos, ¿eras tú que hablabas? Sí, no puedo ver, Daniel. Atanasio. No, soy Carlos. Ya. Sí sale la imagen. La imagen sale. Carlos, tu video está apagado. Actualízalo, actívalo. En la Ok. izquierda vas a poder activar el video. Ya, bingo, ya está activado. Ya lo activaste, Carlos. Pero voy a silenciar, ¿ah? Ya, ok. Pax. Aparentemente, las 6 ciudades que les dan, porque dice el Sublime Maestre, a los peregrinos se les dará el nombre de 6 ciudades para que desde Cataragama lleguen al Kailas. Es posible que su gurú le da a cada quien diferentes ciudades. En todo caso, Sublime Maestre con el Swami Guru Bala, a pie, descalzos y en tren, se acompañaron desde Cataragama hasta el Kailas. Y él lo esperó 2 meses en el Chantán durante el tiempo del Samadhi y él le tomó la fotografía post-samádica. Es decir, de que en esta forma tenemos esos 2 o 3 puntos que ya no es el Kailas acá en el oriente, las ciudades que se dan, es posible. Me encantaría ir a alguien y preguntarle, bueno, ¿cuáles van a ser las 6 ciudades? Por supuesto que vamos a tener también 20 o 30 ciudades de peregrinaje acá en las Américas. Los cuadros que ya he presentado la vez pasada, al reverso, ¿verdad? Empezando en Hortontown, Nueva York, hasta llegar al Cunurana, que es el nuevo Kailas, porque ahí nace el Urubamba, ya tenemos 20, 25 ashrams, tan solo en 70 años de la era. Imagínense, en 1000 años, 2000 años, así como hay acá un pueblo Rishikesh, que la mayoría de habitantes de ese pueblo son gurús y swamis y son ashrams y ashrams y ashrams. Es decir, que en alguna forma, si no lo vamos a hacer diferente, tampoco lo vamos a copiar al carbón de todo lo que pasó en el Oriente. Los detalles técnicos, como decía Elmer, con cierta objetividad, se descubrirán, aparecerán y, bueno, en alguna forma, la jerarquía dignataria, los iniciados, los instructores de yoga, en alguna forma, darán, porque viene el detalle. El Kailas. Alguien sube al Kailas y cuando baja es un Paramhansa. En Sudamérica tenemos un Kailas. El próximo Kumbh Mela. Algunos hermanos están animados subir al Kailas. Cuando bajen les podremos decir que es el Paramhansa Pedro Pérez. No sabemos. Esos detalles no podemos establecer reglas, pero son simplemente elucubraciones. El detalle, regresamos acá, a esto, a esta línea de Cataragama al Monte Kailas, le llaman el Axis Mundi, el eje del mundo. Sublime Maestre, en muchas partes de sus obras, él habla del Monte Merú, del polo del mundo, del eje del mundo, del clima del mundo, en el chamanismo. Y el eje del mundo es un concepto que es un lugar donde cielo, tierra y el subsuelo están unidos espiritualmente y los chamanes pueden pasar de un mundo a otro en ese lugar, en ese eje, que son, por supuesto, lugares cargados de mucho electromagnetismo. En el oriente, hasta ahora todavía ellos los defienden que ese eje está allí, de Cataragama al Kailas. Ahora, por supuesto, ya sabemos que un momentico,
tenemos que hablar de un nuevo eje del mundo, porque si acá es Kataragama, en Ceilán, hasta el Kailas y para arriba, y que lo seguirán celebrando, el hermano Charles Concepción, cuando lucubrábamos algo de él dijo, bueno, entonces ahora vamos a tener un Aquarian Axis Mundi, bello, y está al revés. Ustedes pueden ver que al revés relativamente, porque nadie nos ha dicho que el polo sur es arriba y el polo norte es abajo. Simplemente es muy relativo, porque acá Sublime Maestre llegó a esta área de Nueva York, y de Nueva York en línea amarilla, ese eje del mundo, del nuevo eje del mundo, exactamente también llega al Kunurana. Es decir, con minutos de diferencia. Ese es otro detalle bien interesante de cómo por coincidencia o porque el maestro lo vio o el maestro Sun se lo dijo, no tenemos idea, pero ahí está el nuevo eje del mundo, el Aquarian Axis Mundi. Y por lo tanto, los peregrinajes, los cumbamelas, en alguna forma estamos trabajando, el hermano Quiñones nos dirá si estamos ya listos para que desde Horton Town, el Darlan, donde Sublime Maestro estuvo 6 meses con Maestro Mejías y en algunas semanas con Blue Hill, si es posible ya empezar o pedir que se empiece allí el recorrido del Cumbamela que pasaría a New Orleans, Guatemala, Centroamérica, México, Panamá, Venezuela y luego siguiendo hasta el altiplano Ica. Eso, por supuesto, está ahí gráfico. Puede haber error de interpretación, puede haber alguna otra opinión, es posible, pero esto es lo mejor que yo puedo hacer con todo el respeto, la devoción y la rectitud que mi maestro, mi Diksha Guru, me formó y me enseñó, con el sentido de no estar inventando, ni estar dando falsas esperanzas, ni engañando a la gente. Esto es algo objetivo que está allí, el Old Axis Mundi, y este es el Aquarian nuevo eje del mundo. Esto he querido insistir porque la vez pasada solamente lo pasé, pero pude hacer estos gráficos acá en mi casa. Junto con ello, por supuesto, ya viene el otro detalle que mencionamos, que en alguna forma en francés, acá está el pedacito, está todo el artículo que lo hemos presentado, y que en español dice, él anuncia que impulsado por fuerzas misteriosas se embarca para América del Sur, más exactamente para Ica, en el Perú, 4.000 metros de altitud sobre la cordillera de los Andes. Ahí es donde mencionó que Ica también tiene 4.000 metros para arriba. Bien, hermano Isaac, yo creo que estoy casi ya en los minutos que tengo que hablar, pero en este sentido, ya con esto completamos algo que en el inicio no lo había detallado tan bien. Quizás otro gráfico que ya hablamos. Esta línea roja es de la ruta que en barco llegan a Nueva York, Sublime Maestre y su esposa y sus acompañantes. En amarillo de nuevo el eje del mundo, pero acá por supuesto está la línea que van a New Orleans y luego toma el avión en New Orleans a Guatemala. En Guatemala esta es la fotografía en la Universidad de San Carlos, que donde hubo un grupo médico y Sublime Maestre publicó allí el primer mensaje en Horton Town, llegando el 12, 15, 20 de noviembre del año 47. Él termina de escribir el primer mensaje en Horton Town, Nueva York, terminando con ese verso que dice, y gloria al Cristo Rey que reina el Aquarius, Horton Town, noviembre de 1947. Y en Guatemala anima a mucha gente y los médicos le publican eso. Allí, acá en el avión, ustedes ven el pantalón oscuro del Sublime Maestre y su chaqueta con las líneas también azul marino. Pero en Guatemala ya él está completamente de blanco. Y hay una versión, creo que está en el libro del hermano Arturo, donde dice que él le dio su vestimenta de Piscis a uno de los médicos. Y a partir de Guatemala ya solamente viste en blanco. De Guatemala el avión pasa por Panamá y luego, por supuesto, Caracas, Venezuela. Acá está
su cumpleaños, todo lo que sabemos de Caracas y hemos experienciado con Venezuela y toda la, en la fotografía, por supuesto, acá verán Sublime Maestre, y acá está la hermana Luisa, Maestro Mejías y muchos acompañantes miembros de allí. Y, perdón, ¿qué hice? De nuevo repetiré que esto lo escuché por 3 veces en Caracas, cuando Maestro Mejías dirigía la gimnasia arriba en la esquina del templo, en el techo. Allá y con su dedo índice señalaba hacia el sur. Decía, allá en el altiplano andino hay un templo luz resguardado por un maestro luz. Venerable Juan Maestro Mejías, 1970, Caracas. Por supuesto que mucha gente lo ha escuchado. El detalle es que ahora ya es en, no diríamos en carne y en cuerpo, es en tierra, en realidad. Y en esto sí, personalmente, agradezco la deferencia y la confianza del hermano Isaac, porque intercambiando experiencias, un día yo le mencioné de que por alguna circunstancia el maestro Mejías me regresó al Perú y diciéndome, mira, ustedes los peruanos vienen acá a preguntar dónde está el Supremo Santuario, la Shambhala y todo eso, y enseñándole un mapa me dice, acá no está y acá no está. Se refería a Cusco, Machu Picchu, el Manú, dice, no, eso en lugares turísticos no está, pero a mí no me dijo dónde está. En alguna forma, el siguiente día o años después, el hermano Isaac recibió eso y juntamos información y vemos que ahí está. Entonces, los detalles más prácticos ahora, ya de la construcción, ya conseguí el mapa topográfico, más detalles técnicos, el hermano Isaac puede responder las preguntas, y cantidad de hermanos están con todo el ánimo y tenemos esa, es como un renacer, porque si la conjunción de Plutón está tocando al Sublime Maestre, en el astral, en su espíritu, donde él esté, y nosotros que estamos pegados a él incondicionalmente, como discípulos, en alguna forma esa conjunción nos toca, nos baña, nos envuelve. Y por supuesto eso explica por qué hay una nueva energía, hay una nueva cosa que nos impulsa y nos mantiene con todo este fuego. Por algo es lo que a los instructores de yoga, los grandemente radiantes, y muchos de los que estamos así actuando en esto, somos esos hermanos que hemos sido instruidos en yoga, en la transmisión de la yoga como iniciación real. Hay iniciaciones virtuales, donde claro, hay hermanos que hay gente que recibe y actúan y son buena gente y trabajan y dedican su vida. Pero en este caso, ese es el punto que quiero poner de referencia, ¿ok? En el sentido de que, porque va a ser un arran terapéutico. La última vez que ya habiéndome graduado y maestro Mejías me dejó venir a Nueva York, me dijo, por favor, nunca dejes de hacer la Hatha Yoga, porque es la única forma de realmente curar y ayudar a la gente. Hay bastantes gráficos en esto, ustedes lo han visto, lo han leído, lo han escuchado. Hay los links en YouTube, donde lo pueden, desde la sesión 1, 2, 3, y ahora esta es la 4, lo pueden escuchar de nuevo, y por supuesto las preguntas que hayan y todo ello. Ha sido una alegría ver a nueva gente y un momento de oración de Dayana y Dharana, porque también paralelamente alguna forma que situaciones de las 3 dimensiones en el Perú, en México o en otros países que hay cambios sociales y elecciones, todo eso, en alguna forma, no es que nos van a influenciar a nosotros, es al revés. El estatus espiritual que estamos ligados y está vibrando, está por encima de eso, por lo tanto eso va a ayudar, por algo es la dirección espiritual del mundo. Muchas gracias, Pax, hermano Isaac, tú no necesitas presentación, todos te conocen, y bueno, seguimos en contacto. Cualquier otra cosa, al final hablamos nuevo. Atanasio, gracias por esto. Bye. Termina tu exposición, por favor, quitando el share screen. Share screen. Juan Víctor. Okay, I want to Ya.
Listo. Thank you. Muy bien. Ya, ahora le toca al hermano Isaac Recabarri. Muchas gracias, hermano. Efectivamente, tal como comenta el hermano Daniel Cabrera, estamos viviendo momentos de gran transformación en América Latina. Y hoy día que está el Perú en votación, pues es curiosa la coincidencia. Y como no hay coincidencia al azar, sino todo es una sincronía universal, a todo iniciado le corresponde establecer el cómo y por qué se dan estas cosas de esta manera. La conciencia iniciática, para poder relacionar eventos en el espacio y en el tiempo, ha hecho una síntesis. No es que se opera con cuadros de analogías y correspondencias como uno encuentra en los libros. Y llegar a encontrar esta unión de espacio-tiempo es el producto de una experiencia que se efectúa en la conciencia humana, ya que Dios solamente se expresa a través de la conciencia humana. No se expresa a través de la mente, no se expresa a través del instinto. Dios se manifiesta en la conciencia humana. La señal de que el Sublime Maestre hizo síntesis es el haber encontrado la tipología, el arquetipo humano. Como arquetipo crístico, la conciencia universal ha hecho síntesis de la tipología o los arquetipos de la humanidad. Cuando el Sublime Maestre despierta la conciencia de la humanidad en él, deja su energía mental, su estado de conciencia en la mente y en el corazón de la humanidad. Estas palabras, por supuesto que no son mías, son enseñanzas textuales del venerable maestro Juan Víctor Mejías, cuando decía: la prueba de que el Sublime Maestre hizo síntesis es el haber encontrado los 15 tipos humanos. Cada 4 minutos, un tipo. En una hora, 15 tipologías. En 2 horas, el zodíaco completo. ¿Cómo despierta el iniciado la conciencia de estos arquetipos? No es a través de un libro, no es a través de un sistema matemático, cosmobiológico, arqueométrico. En otras palabras, estos arquetipos, si bien es cierto fueron conocidos en la antigüedad, como los eneatipos, por ejemplo, sin embargo, los arquetipos de Necuoda no se conocieron sino ahora, en esta nueva era. Existen 9 tipos en el eneagrama. Estos 9 tipos son los arquetipos en el tiempo. En otras palabras, es la relación del alma humana con el tiempo. Y hay los arquetipos del espacio, que son 15 tipos. Estos tipos del espacio se tienen que cruzar con los arquetipos del tiempo. Los arquetipos del espacio es la sabiduría que Dios da. Y los arquetipos del tiempo es la posibilidad del hombre de conocer que también hay un orden, no solamente en el espacio, sino en el tiempo. Y cuando el orden del espacio se cruza con el orden del tiempo,
hay la posibilidad de unir espacio-tiempo, se trasciende esta conciencia dual para alcanzar la conciencia de unidad. En otras palabras, la conciencia de unidad no la vas a alcanzar con la conciencia de diferenciación del intelecto. La conciencia de unidad es el producto de unión de dos mundos. Por eso que comenzamos hablando del espacio y del tiempo. Hay que unir cuerpo y mente. Hay que unir el mundo interno con el mundo externo. Hay que unir la ciencia interna, la yoga, con la ciencia externa. No puede haber conciencia de unión si solamente se conoce el mundo interno o el mundo externo. Por ejemplo, en estos últimos tiempos han surgido personas que hablan de Necuoda. Por supuesto que desconocen el significado verdadero de Necuoda. Se quedan con un concepto de Necuoda. Y todo concepto es una imagen errónea de la realidad. Para que haya conocimiento real, para que haya conciencia de lo que estamos hablando o haciendo o pensando, tiene que haber conciencia de unidad. La conciencia de unidad es la conciencia del Cristo. Y todo discípulo del Cristo que se identifica con la conciencia crística, primero tiene que alcanzar la conciencia de unidad. La conciencia de unidad viene a ser el centro, el eje, alrededor del cual gira la conciencia universal o conciencia crística. En otras palabras, todo lo que conocíamos hasta ahora del eneagrama, de la tipología de los eneatipos, es la visión desde la circunferencia hacia el centro. Es la clasificación y el orden efectuada desde la periferia al centro. Pero hay un orden desde la conciencia del centro hacia la periferia. Este camino de ida y de vuelta no se hace en una sola vez, se hace todos los días, se hace cada 4 minutos. No se necesita de un santuario especial para que el hombre una la periferia con el centro y el centro con la periferia. Despierte la conciencia del espacio a través del movimiento del pensamiento y despierte la conciencia de las cosas manifestadas de la materia a través de la mente. Como ya se dan cuenta, mente y pensamiento son dos componentes de la inteligencia humana. Es fácil encontrar un concepto de la mente y del pensamiento. Es fácil tener una idea de lo que es el intelecto activo y el intelecto pasivo. Es muy fácil entender lo que es la razón como síntesis de todas las impresiones sensoriales. Es fácil comprender cómo ocurre el paso de pensamiento a imagen, de imagen a sentimiento y de sentimiento a inteligencia. Y cuando esa inteligencia se dirige al ser humano, despiertas la conciencia de unidad. Es muy fácil explicarlo, pero cuán difícil es realizarlo, experimentarlo. Para experimentarlo se requiere un sistema mental. Tú no puedes tener este camino de ida y de vuelta si no dispones de un sistema mental. ¿Qué es un sistema mental? Necuoda es un sistema mental. En cada era existe un sistema mental.
¿Para qué existe un sistema mental en cada era? Para que el ser humano pueda realizar, experimentar y vivir las enseñanzas que están en los libros sagrados. La tradición escrita tiende al intelectualismo. La tradición vivida tiende hacia la realización, hacia alcanzar un estado de conciencia. No es teoría. Se puede conocer que la teoría es la cábala y la práctica es la yoga, pero si no tienes un sistema mental que los una, te puedes pasar la vida, te puedes pasar muchas encarnaciones buscando el sistema mental que una la teoría y la práctica, que una el mundo interno y el mundo externo, y no lo vas a encontrar. Porque un sistema mental es el producto de un estado de conciencia de unidad. No puede ser producido por un estado de conciencia dual, que es el estado de la humanidad en este tiempo. Tú no puedes llegar a la conciencia de unidad con el intelecto. El intelecto solamente es un puente entre el instinto y la intuición. Pero se ha detenido el ser humano demasiado tiempo en el puente. Incluso se ha construido su casa en el puente, sin darse cuenta de que somos seres que estamos de paso. Se trata de inmortalizar a la ciencia, sin darse cuenta que es el producto del intelecto. Se trata de inmortalizar a la filosofía, que también es producto del intelecto. Pero la sabiduría, el amor, el pensamiento que viene de la conciencia, eso es inmortal, porque es real. La conciencia es la realidad en el hombre, manifestada en el hombre. El pensamiento que viene de la conciencia de unidad es un pensamiento verdadero. En cambio, el pensamiento que viene del ego, del intelecto, es falso, porque no se ha vivido. Conocemos de que el ser humano se siente afectado cuando se habla en esta dirección, de que toda información, conocimiento que te ha venido de afuera no es tuyo. Tú no lo has vivido, lo haces tuyo, pero no lo has vivido. Y todo conocimiento no vivido es falso. Duele, porque el ego se siente herido. Puedes haber dedicado toda tu vida a llenar tu biblioteca, tu archivo de la ignorancia, que es el ego, pero eso no te va a llevar a la verdad. Tú puedes decir que te acerca a la verdad, pero si no pegas el salto, si no haces el ego a un lado, la conciencia no entra. Hablo de la conciencia de unidad. Dios no puede estar donde está el ego. La conciencia de unidad no puede existir donde está el ego. Pero es fácil utilizar la lógica y decir, entonces no debería existir el intelecto ni el ego, solamente debería existir la conciencia. ¿Pero puede coexistir el ego con la conciencia? Sí, pero en su sitio. Hay un orden, donde el ego tiene que ser utilizado solamente para hablar y comunicarnos. Por eso hay una enseñanza tan clara que nos dice que el cerebro tiene dos centros, el centro del sexo y el centro del habla, pero ahí no está la inteligencia. La inteligencia fue puesta en la cara. ¿Qué es lo que tenemos en la cara? Los orificios de entrada
de los 5 sentidos. 5 sentidos externos sintetizan la inteligencia de la vida y 5 sentidos internos que nos indican la existencia del alma. Cuando une los 5 sentidos externos, vista, oído, olfato, gusto, tacto, con los 5 chakras que tienes en el alma humana, en tu inteligencia divina, en el alma espiritual y divina, entonces hay conciencia de unidad. Por lo tanto, la conciencia de unidad solo se alcanza si participa el alma. Pero el alma no participa si hay apego del ego a la materia, si hay un interés del ego por figuración, por racionalización, por manipulación. Cualquier interés que tenga el ego de manipular, de querer ser dictador, impide al ser humano la realización espiritual, porque significa que el alma está pegada al cuerpo físico. Y mientras el alma no se desapegue del cuerpo físico, mientras haya deseo, la conciencia está nublada, la conciencia está descentrada. Para que la conciencia sensorial logre centralizarse, no puede haber emociones, no puede haber deseo, no puede haber duda. Si dudas, es porque hay un desacuerdo entre lo que piensas y lo que sientes. Si tienes deseos, es que estás apegado a la parte física. Y si hay apego a la parte física, no tienes acceso al alma espiritual y divina, que es el nivel donde se efectúa la unión del alma con el espíritu, el alma con la conciencia de unidad. La conciencia de diferenciación, todos la hemos alcanzado, en el colegio, en la universidad. Somos expertos para analizar, fragmentar, disecar, conocer los componentes de la estructura de una cosa. Pero cuando tratamos de relacionar esos elementos, no tenemos lo principal, que es el orden. El orden que Dios ha dejado en la inteligencia del alma humana. El orden que está en la naturaleza, en la inteligencia de la naturaleza. Cuando unes la inteligencia de la naturaleza con la inteligencia humana, encontrarás que ese orden es un orden arquetípico que se llama principio inteligente. ¿Qué es el principio inteligente? No es un concepto. Un concepto sería, principio inteligente es la manifestación de Dios en este mundo manifestado. Es Dios haciéndose divinidad. Sí, pero ¿de qué me sirve ese concepto? Si no entiendo de que el principio inteligente es el arquetipo con el que están ordenadas todas las cosas. Si no tienes acceso al orden interior con el que está estructurada todas las cosas, no puedes relacionarlas, no puedes unirlas. Es como tratar de levantar un edificio con escombros. Porque el intelecto solamente te brinda partes, fragmentos de una realidad. Pero el intelecto se cree muy vivaz. Cree que puede unir fragmentos, uniendo los escombros que quedan de lo poco que comprende el ser humano con el intelecto.
Pero no quiere decir que el intelecto que dio origen a la ciencia, la filosofía, el arte, la didáctica, no es útil. Claro que es útil. Pero cuando la unes al orden interno de la inteligencia humana y al orden interno de la inteligencia de la naturaleza. Ese principio inteligente es conciencia y pensamiento. Es conciencia y amor. Es luz y espacio. ¿Quién une la luz con el espacio? La inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Si no es la unión de los dos polos. El polo cósmico heliocéntrico con el polo geomagnético o terrestre. La unión de estos dos polos, que es el eje geognóstico al cual hacía referencia el hermano Daniel Cabrera, nos indica el eje alrededor del cual gira la inteligencia humana para unirse con el pensamiento. ¿De dónde viene ese pensamiento? Del ego. Ese pensamiento viene de la conciencia. Y ese pensamiento de la conciencia viene de la supraconciencia. Por lo tanto, estamos a mitad de camino entre la inconsciencia y la supraconciencia. Si no se trasciende las limitaciones que tiene el ser humano de su conciencia, jamás tendremos acceso ni a la intuición, ni mucho menos a la verdad. La verdad está en la supraconciencia. La verdad se alcanza con la intuición. La verdad se alcanza con el corazón, no con la mente. Porque el corazón tiene amor como centro, alrededor del cual se organiza la vida. Y tiene como periferia la sabiduría. Amor y sabiduría no son más que el conocedor y lo conocido, o conocimiento. Pero es un conocimiento verdadero. No es un conocimiento creado artificialmente por el intelecto. Es un conocimiento real, que tú lo puedes cotejar, tú lo puedes vivir, tú lo puedes experimentar. Y cuando lo das a conocer, utilizas palabras, pero realmente las palabras no llegan a la profundidad que la conciencia humana llega para hacer conciencia de unidad. Las palabras solamente son formas externas que el ser humano utiliza para comunicar una experiencia, pero no es la experiencia como tal. Nadie puede experimentar una fruta que no conoces. Si te hablan de la pitahaya y la pueden describir cómo es la fruta, tú no puedes sentir su sabor por más descripciones teóricas que recibas de una fruta. Hasta que no pruebes la fruta, no puedes saber el sabor de la pitahaya. Por cierto que la pitahaya es una fruta de Colombia. Me parece que también hay en Puerto Rico, ¿verdad, Tito? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, tenemos en Puerto Rico. Pitahaya o pitaya. Sí, pero yo creo que se le llama de otro nombre, ¿no? Pitaya, pitaya se le dice, pitaya. Sí, como lo estoy diciendo. Pitaya, pues por eso estoy diciendo pitaya. Entonces, para el que no aprueba la pitaya o pitahaya, pues yo me puedo pasar toda la tarde explicando lo que es la fruta. Pero eso no me lleva a despertar la conciencia de las cosas. Esto es importante porque aparentemente el intelecto humano toma las cosas como reales, siendo que lo único que tiene el intelecto Sí, es en una imagen. República Dominicana también hay. Ah, disculpa, por ahí está hablando mi amiga Graciela. Xiomara García. Qué gusto que pudiste entrar. Bienvenida, Xiomara. La doctora Xiomara es una médico de Santo Domingo, muy seguidora de Necuda.
La experiencia solamente surge cuando unes dos mundos en la conciencia humana. No puede haber experiencia teórica, es vivir la realidad. Y solamente vives la realidad cuando tienes un sistema que lo hace posible. Unir, relacionar, integrar. No se podría unir el mundo interno con el mundo externo si no hay un puente que los une. Ese puente que une el mundo interno y el mundo externo es el alma. ¿Cómo puedo tener acceso al alma humana o a la inteligencia humana si apenas tengo desarrollada la inteligencia emotiva, la inteligencia emocional, la inteligencia instintiva y desconozco olímpicamente lo que es la intuición, por ejemplo? Entonces no tengo acceso a la verdad. Tengo aún acceso a la semi-verdad, a la mitad de la verdad. Entonces, un científico es un medio sabio. Un hombre que solamente es espiritual es un medio sabio. El sabio total, la sabiduría universal, es el producto de unión del mundo espiritual y el mundo material. No puede haber el conocimiento de un lado de la moneda y deducir el otro lado de la moneda con el intelecto, que eso es lo que se hace. Y el intelecto se cree que tiene la verdad porque puede deducir, puede sacar conclusiones, racionalizaciones que llevan a ideas falsas. Y lo peor es comprometer a otras personas, haciéndoles creer que están alcanzando una realización espiritual, porque conocen lo que es Nekuda. Nekuda no es una palabra. Nekuda no es conciencia del pensamiento, el punto del pensamiento. Ese es un concepto. Y un concepto es la imagen errónea de la realidad. La realidad, la verdad de Nekuda, es que hasta que tú no experimentes la conciencia de unidad, ni siquiera podrás avisorar lo que es la conciencia crística, que es la conciencia universal. Es la conciencia de unidad proyectada al infinito. ¿Y dónde está la conciencia crística? ¿En el infinito? La conciencia crística la tienes en el centro de tu conciencia, cuando has hecho conciencia de unidad. Todavía no has alcanzado la conciencia del espacio infinito que alcanzó el Cristo, pero tienes en potencia, porque esa es la dimensión verdadera de tu mente, que ocupe el espacio infinito. Pero no puedes hacer que la mente ocupe el espacio infinito si tú la tienes cercada a tu mente con el intelecto, llena de información, la biblioteca de Alejandría en tu archivero de la ignorancia. Eso jamás te va a llevar a una realización espiritual. Te quedarás como un erudito de esoterismo, un erudito de filosofía oriental o filosofía occidental, pero jamás llegarás a ser un iniciado. Iniciado significa conciencia iniciática. Iniciado no es un nombre, no es un hombre, es un estado de conciencia de unidad. La gran fraternidad universal es un estado de conciencia de unidad. ¿Cómo se alcanza el estado de conciencia de unidad si no tienes un sistema mental que te dé acceso a alcanzar ese estado de conciencia de unidad? Podrás seguir siendo teórico, podrás repetir las obras del fundador de la institución, pero eso no te lleva a alcanzar la condición, el estado de conciencia de unidad. No lo vas a alcanzar
porque conozcas la definición y el concepto de lo que es la conciencia iniciática. En la Gran Fraternidad Universal no hay antigüedad. En la Gran Fraternidad Universal hay estados de conciencia. Y lo que nos diferencia son los estados de conciencia, no son los temperamentos. Los estados de conciencia te van a dar la madre de todas las virtudes, la bondad, la verdad. Tú no puedes llegar a la verdad o tener la bondad del Cristo si no has hecho conciencia de unidad, porque la conciencia es la madre de todas las virtudes. Tú no puedes llegar a tener fe, esperanza, caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza, si primero no has hecho conciencia de unidad. Será una virtud, digamos, teórica. Por eso que hay virtudes, es un centro, es un chakra. Hay la práctica de las virtudes, es otro chakra, eso es otro nivel de conciencia. No es el mismo nivel. Alcanzar la conciencia de unidad implica descubrir de que todo es uno. Pues yo me puedo pasar la vida diciendo que todos somos uno, pero ni me comporto como uno, porque ando rechazando, no me gusta, ando eligiendo, ando separando, ando diferenciando. Entonces, ¿cómo es que somos uno? Si ni siquiera hemos hecho un estudio de nuestro propio arquetipo. El arquetipo es lo que tú traes a este mundo y puedes dar a conocer a los demás. La misión que Dios te dio en este mundo es para que tú saques esa sabiduría que está en tu arquetipo y la des a conocer a los demás. Pero si ni siquiera te conoces a ti mismo, ¿cómo puedes conocer a otra persona y decir, este está mintiendo, este está diciendo la verdad? Tú no puedes reconocer a otro maestro si tú no eres maestro. Tú no puedes reconocer un estado de conciencia si tú no has alcanzado el estado de conciencia de esa otra persona. Y no hay dos estados de conciencia iguales. Dios no es tan aburrido de haber hecho todos con el mismo estado de conciencia, con el mismo arquetipo. Son 15 arquetipos. Todos salen de un solo arquetipo único. El Cristo. Los 15 tipos salen de un solo Dios, de una sola alma, de una sola conciencia, pero no son iguales. Y cada quien cumple su función. Cada quien saca lo que tiene dentro en su potencial de luz alcanzado en anteriores encarnaciones. Un discípulo del Cristo no se hace discípulo porque leyó la Biblia y le gustó las enseñanzas del Cristo. No, leyó la Biblia y descubrió que lo que dice la Biblia ya lo ha vivido, ya lo tiene dentro. No solamente lo comprende fácilmente, porque lo tiene dentro, sino que lo puede sacar. Y una enseñanza externa cumple ese papel de poder sacar, exteriorizar todo pensamiento que vino de la conciencia y que lo tienes como potencial de luz alcanzado en anteriores encarnaciones. Los discípulos del Cristo fuimos preparados durante 2000 años, una era, preparando el Cristo a los discípulos del Cristo. Un discípulo del Cristo viene predeterminado desde su madre. No es que se hace discípulo del Cristo cuando conoce las obras sagradas. Te reconoces lo que tienes dentro. Por eso cuando la enseñanza nos dice que nadie aprende nada
Todos sacamos lo que tenemos dentro. Entonces, ¿para qué son las enseñanzas? Para que puedas sacar ese potencial hacia afuera. Y conociendo el orden en el que están jerarquizadas las cosas, eso es orden, eso es unidad. Hay una jerarquía. Hay la conciencia como centro que ordena, que da el orden interior a todos los otros centros, a todos los 7 chakras. ¿Se imaginan ustedes que cualquier glándula inferior, llámese primer chakra, segundo chakra, pues se levante en rebelión para desafiar a la conciencia séptima de los 1000 pétalos, a Sahasrara? Pues se pasará la vida luchando contra el 7º chakra. Jamás podrá llegar ni a descubrir el orden que tiene en su propio centro, porque para descubrir el orden del primer chakra, tú tienes que conocer el orden de los 7 chakras. Es el todo en todas las cosas. Pero ¿cómo vas a conocer el todo a todas las cosas si tú rechazas el 7º chakra? Porque tú desde el primero te crees que es el director, el jefe, el dictador. Entender lo que es el arquetipo implica entender cómo el ser humano se relaciona con los demás, cómo el ser humano comprende a los demás. No es que se relacione y comprende porque ha desarrollado la inteligencia emocional. Comprende y se relaciona con los demás porque gracias al alma saca la sabiduría del alma para poder descubrir la motivación que el otro ser humano tiene, motivo por el cual te pregunta algo. Y cuando un maestro responde, no responde a tu pregunta, responde a tu motivación, responde al preguntador, responde a lo que realmente es importante, a tu ser interno. Con una enseñanza despierta la enseñanza que tú tienes en tu potencial, que la tienes guardada y que tú realizaste en anteriores oportunidades. Y que ahora un simple contacto, una clave, un código, una palabra, un gesto, o una energía psíquica emanada de la inteligencia de un maestro, despierta a tu inteligencia, una inteligencia de un maestro externo, despierta la inteligencia de tu maestro interno. La inteligencia del Cristo externo despierta la inteligencia de tu Cristo interno. Y cuando despiertas la inteligencia de tu alma, puedes exteriorizar, no por estudio de libros, sino por estudio de tu vida, de tu inteligencia y por estudio de la inteligencia de la naturaleza. Eso no se hace de la noche a la mañana con un libro. Eso no se puede hacer con los libros. Pero el intelecto es tan terco que sigue metiendo la cabeza esperando que alguien se la corte. Y cuando surge un maestro y corta tu cabeza, tú dices, qué asesino, me cortó mi ego, en lugar de dar gracias a Dios, como el samurái daba gracias, cuando permitía que le cortaran la cabeza para recuperar su honor. Un maestro verdadero es un maestro
que te corta tu cabeza, tu ego. Pero si tú no te lo dejas cortar porque tienes un ego muy grande, tienes complejo de inferioridad, por eso andas buscando en los libros algo que te dé el complejo de superioridad. Te crees narciso porque lees y conoces mucho y crees que puedes manipular a los demás, siendo jefe, dictador. Estamos viviendo momentos de cambio. El día de hoy, el arquetipo del día de hoy, es el arquetipo 1 del eneagrama. Es la ira, la cólera. Pero también es la energía primitiva que entra por primera vez en el alma humana, pero se manifiesta en forma primitiva, brutal. Parece agresiva, pero es por el potencial que contiene. Es un potencial total. No es diplomático. Te ofrece la energía primitiva, así como se recibe, se exterioriza, sin diplomacia, sin suavizar las cosas, en forma directa, explosiva, auténtica, espontánea. Es peruano. Ese es el arquetipo del eneagrama, la tipología 1. Y el arquetipo de Necuada es el arquetipo 3. El arquetipo 3 está simbolizado por la emperatriz. Da risa, porque la emperatriz es por primera vez que el Perú va a ser gobernado por una dama, por una emperatriz. Muy sincrónicamente al día de hoy, donde todavía no tenemos el resultado de las votaciones de las elecciones en el Perú. Pero como en la Gran Fraternidad Universal no hablamos de política, simplemente hacemos alusión al conocimiento de los arquetipos, para darnos cuenta de que a todo nivel los arquetipos tienen un papel, que si nosotros comprendemos y interpretamos la fuerza de los arquetipos y las direcciones de las líneas de fuerza que sigue el arquetipo, entenderemos el porqué y cómo de las cosas. Cuando nosotros encontramos en Ica, en Paracas, las líneas de Nazca, y decimos, ¿qué dirección, qué rumbo marcan esas líneas? Pues cada quien apunta al dominio del sitio que conoce. El que es astrónomo lo apunta hacia el cosmos, el que es geólogo lo apunta hacia la Tierra, el que es psicólogo lo apunta hacia la mente, etcétera, etcétera. Falta un sistema mental integrador, un sistema mental conector que una estos diferentes niveles y dominios, tal como lo hace la inteligencia humana. Conecta y une diferentes niveles y diferentes dominios, pero no lo hace en una forma antojadiza, no lo hace en una forma caprichosa, no lo hace basado en una creencia. El orden interior que tienen las cosas es despertar el principio inteligente que está en cada célula humana, en cada órgano humano, en cada víscera humana. Y ese principio inteligente no solamente guarda el paquete informativo que regula las funciones de la célula desde el punto de vista instintivo, nos da un desarrollo de la mente con el intelecto,
Y por fin nos da la posibilidad de acceso a desarrollar un centro superior como es la intuición. ¿Qué es la intuición? Si no es la encarnación de una ley. ¿De dónde viene la ley? De un principio. ¿Qué es el pensamiento si no es un principio? ¿Qué es el alma si no es un principio? Cuando la ley encarna como intuición, cuando trasciendes pues las limitaciones del instinto y el intelecto, cuando ese al ego a un lado, cuando te quedas en silencio, en armonía, y has logrado profundizar hasta el vacío que hay en tu alma, vacío de formas, vacío de palabras. Pero esa no es la conciencia. Esa es la condición previa a la conciencia de unidad. Al trascender la conciencia de un dual por unión de dos mundos, unir espacio-tiempo, mundo interno, mundo externo, tienes acceso a la conciencia de unidad. Pero para llegar a la conciencia de unidad, primero tienes que establecer un equilibrio entre las fuerzas del mundo interno y el mundo externo. Pero si no las conoces, si no les das orden, ¿cómo vas a centralizar esas fuerzas? ¿Con qué sistema vas a poder conectar el mundo sensible con el mundo inteligible? El mundo de los 5 sentidos externos con los 5 sentidos internos. El mundo de tus chakras con el mundo de tu sistema nervioso. El mundo del macrocosmos con el microcosmos. Los planetas con las constelaciones. El tiempo con el espacio. Si no tienes un sistema conector, no puedes unir. No puedes unir lo que piensas con lo que sientes. Tú no puedes meter tu cabeza en tu corazón. Tu pensamiento entra en tu corazón cuando tu corazón está vacío. Y para que el corazón esté vacío, no puedes tener ego. Pero ¿cómo te quitas el ego? Si el ego lo utilizamos cuando hablamos, cuando pensamos, cuando tenemos que hacer memoria, cuando tenemos que comparar información, etcétera, etcétera. Nadie está pensando en que la única forma es destruir al ego. No es destruir al ego. Es hacer que el ego ocupe su lugar. Es hacer abstracción. Así como uno hace abstracción de los sentidos para vibrar en el mundo inteligible y salir de la trampa sensorial que mantiene atrapada al alma humana en el mundo de los sentidos externos y poder sincronizarte con la inteligencia, con el cielo, salir de la inteligencia de la tierra, trascender la inteligencia de la tierra para llegar a la inteligencia del cielo. Necesitas un punto intermedio que los una. Tú no puedes unir cielo y tierra si no tienes un sistema conector. ¿Con qué imagen puedes unir el pensamiento a tu sentimiento? Con una fotografía. Una fotografía es una imagen negativa de una realidad. Tú sí has visto en la noche que tus sentidos no pueden ver, los sentidos de la vista, no pueden descubrir nada más allá de 1 metro. Tienes una imagen positiva de la oscuridad. Pero imagínate que tú nunca has visto esa noche oscura, porque siempre hay luces en tu casa o en el cielo. Tú puedes imaginar lo que es la noche, la oscuridad de la noche, pero eso es una imagen negativa, eso es una imagen falsa. Y tú no puedes construir algo verdadero con algo falso. Tú no puedes construir la conciencia de unidad con la conciencia dual. Tú no puedes construir con una conciencia inferior, una conciencia superior. Ese es el engaño.
en que se encuentra actualmente el ser humano. Tiene la sensación, la creencia, que con un estado de conciencia inferior puede resolver problemas que están ocurriendo en un mundo superior. Yo no puedo resolver los problemas del cielo conociendo solamente la tierra. Conocimiento de la tierra me lleva al dominio que conozco, la tierra. Por analogía yo puedo deducir las cosas, pero una cosa es establecer la relación de espejo y otra cosa es conocer las cosas, porque las has visto. No solamente te las han contado, ni tienes una imagen negativa de las cosas. Aprender a vivir con conciencia de unidad implica pensar todo el tiempo, sin angustia, sin ansiedad. Para eso necesitamos un sistema, porque si no se te va a quitar el sueño. Vas a sufrir de ansiedad, porque quieres conocer algo que tu intelecto es incapaz de hacerlo. Quieres llegar al conocimiento total, porque sabes que sin conocimiento total no puede haber una medicina universal. Y la medicina universal, para hacer el alma de las cosas, requiere de un conocimiento total. Y ese conocimiento total no está en los libros. Ningún libro te puede dar el conocimiento total. Te puede dar partes, fragmentos de la realidad. Pero tú no puedes construir un edificio con fragmentos, con escombros. Ya lo dijimos anteriormente. Pero lo repetimos porque el ser humano sigue formando edificios con escombros. Si yo uno lo que dice un maestro de la antigüedad, con un maestro que trae unas enseñanzas adaptadas a la nueva era, ¿qué estoy haciendo? Estoy diciéndole al maestro adaptado a la realidad, a la nueva era, le estoy diciendo, maestro, hazte a un ladito, que ahora va a entrar un maestro que estuvo antes que tú. Es como decirle al Cristo, hazte a un lado, que ahora viene Adán. Pero si Adán tiene que alcanzar el estado de conciencia del Cristo, tiene que perfeccionarse para llegar a ser Cristo. Adán es el arquetipo del hombre universal. Pero alcanzar la conciencia crística implica el paso del Adán al Cristo. No es que yo me sintonizo con Adán porque es nuestro primer padre. Es como querer traer a la fuerza una sabiduría ancestral en un momento sin adaptarlo al momento presente. Es como tratar de meter las agujas de la acupuntura en las amígdalas y dejarlas 15 minutos, porque la terapia neural consigue borrar información de las infecciones que has adquirido por la puerta de entrada que está en tus amígdalas con un impulso de aguja. Como no tengo acceso a la terapia neural, tengo acceso a la aguja de acupuntura. ¿Qué es eso? Estoy a destiempo. No estoy adaptando la sabiduría que tienen todas nuestras culturas ancestrales al momento que estoy viviendo. Es como si me vuelvo chamán y en lugar de utilizar agujas, utilizo un mordisco, porque sé que tienen el mismo efecto. Pero a nadie le va a gustar que le muerdan menos en un sitio doloroso. ¿Verdad? Pero eso es lo que tratamos de hacer. Cuando tratamos de mezclar, de adulterar las enseñanzas del Cristo, trayendo frases que no se han vivido, por lo tanto son falsas.
En el tiempo en que el Sublime Maestre estaba en el Ashram, en el Limón, había un grupo de discípulos del Sublime Maestre que por las noches se reunían al frente de mi casa, en el Limón, Maracay, Venezuela, a estudiar las enseñanzas del maestro Gurdjieff. Me da risa. Tienes al misionero de esta era vivo al frente. Y voy a traer una enseñanza de la antigüedad para que me ayude a comprender la enseñanza nueva adaptada al momento actual. Solamente un occidental puede adaptar una enseñanza de Oriente a Occidente. Por eso cuando el maestro Mejías me envió a Puerto Rico al primer Congreso Internacional de Yoga, me pregunta después cuál fue mi experiencia. Le dije, maestro, he conocido a Swami Satyananda, Swami Ankarananda y todos los swamis de Oriente que están trabajando en Estados Unidos pretenden haber encontrado cuál es el sistema idóneo para el occidental. No coinciden entre ellos. Swami Satyananda dice que el único sistema de la yoga que puede servir para Occidente es tal. Swami Ankarananda dice que lo único que puede hacer el ser humano es meditar. Y el otro Swami dijo que el ser humano occidental no puede meditar porque está dividido, tiene dos hemisferios y no tiene puente entre ellos. O sea, el cuerpo calloso lo tiene bloqueado. Por lo tanto, no puede meditar. Hasta los occidentales terminaron concluyendo lo mismo. Jung decía que él no meditaba porque tenía miedo y podía terminar loco, como terminó loco Richard Wilhelm, su amigo que hizo la introducción al I Ching. Él dice que Richard Wilhelm terminó loco porque trató de usar el intelecto para unir Oriente con Occidente. Tú no puedes unir Oriente con Occidente con el intelecto. Porque va a terminar loco, como Richard Wilhelm. Y tiene razón Jung. Pero no tiene razón al decir que él no meditaba porque iba a terminar loco. Richard Wilhelm no terminó loco por meditar. Richard Wilhelm terminó loco por utilizar el intelecto para el cual el intelecto no está hecho ni preparado. Conclusión, para no cansarlos con esta perorata. Cada cosa tiene su momento, su tiempo, su espacio. Cuando se hace un ritual en un tiempo y un espacio que no corresponde, las fuerzas del momento y del espacio, las mareas tácticas, te golpean y regresan hacia ti. ¿Por qué? Porque lanzaste pues una energía mental cuando no era el momento, cuando no era el espacio que ocupaba esa energía. Despertar la conciencia del espacio, por lo tanto, es reconocer qué energías hay en un espacio determinado, qué número sintetiza la confluencia de pensamiento en un espacio determinado. Eso es el mundo del pensamiento, el mundo del éter, el mundo del alma. Descubrir la conciencia de las energías y las fuerzas. De esa manera puedes unir tus 5 elementos con los 5 elementos de la naturaleza, los 5 sentidos externos con los 5 sentidos internos. Cuando el hombre une los 5 sentidos o los 5 elementos del hombre, se une con los 5 elementos de la naturaleza. ¿Qué es lo que hay? El decálogo, la ley. Estás descubriendo que la ley
es nuestra jefa, nuestra ordenadora. El orden interno de la ley te permite descubrir el orden interno que hay en tu naturaleza y en la naturaleza exterior. Cuando tú intuyes algo, es el producto de la manifestación de la ley que ha encarnado en ti, porque tú has hecho espacio para que la ley entre. La ley es el pensamiento. Cuando el pensamiento se une en el corazón, es porque tú has abierto tu corazón, has abierto tu alma, has interiorizado ese pensamiento, lo has hecho tuyo y lo comienzas a vivir y a experimentar. Si tú no interiorizas una enseñanza y te pasas repitiendo de memoria con citas bibliográficas, estás perdiendo tu tiempo, hermano. Y es lástima perder el tiempo de una manera engañosa, haciendo creer a los demás que porque repites frases del yo-yoísmo, de los propósitos psicológicos, es porque tú las has vivido. Jamás hables de lo que no has vivido, porque es falso, porque tú no lo has vivido. Lo vivió el que lo escribió, pero tú no lo has vivido. Pero lo estás tomando como si ya tú lo tienes. Lo estás tomando como si lo hubieras vivido. Por lo tanto, estás diciendo mentiras y estás engañando a los demás. Hemos visto a través de la web que hay personas que hablan de Necuoda sin tener una idea de que Necuoda es la conciencia del Cristo. Hay personas que hablan de Necuoda sin tener una idea que quien cura no es el médico, quien cura es el Cristo. Pero ¿qué médico puede curar si tiene la creencia de que un medicamento es el que cura, de que una inyección es la que cura, de que una planta es la que cura, de que la dieta es la que cura? Todos esos son fragmentos. Los puedes unir todos y no te llevan a la verdad, porque no tienes orden. Y si no hay orden, no hay un solo día que se repita. Dios no hace ningún día igual al otro. Por lo tanto, no existe una panacea que diga, he descubierto la medicina universal que cura el coronavirus. Cada día del año, cada hora del día, tiene un tratamiento determinado. Eso lo sabía hasta la tradición china, donde cada 2 horas te daba 5 puntos diferentes a tratar. En todo el día tenía 60 puntos en la piel para hacer sus tratamientos. Pero si tú solamente cuentas con 8 agujas, ¿cómo puedes resolver los problemas de 60 centros? Necesitas 60 agujas. ¿Quién te pone 60 agujas? Primero, no hay tantas agujas. Y segundo, ¿en qué orden la vas a poner? El occidental fue a China a aprender acupuntura. Se trajo las agujas de acupuntura a Occidente, pero se olvidó de traer al chino. ¿Qué ganas teniendo las agujas si no tienes al chino? Si no hay conciencia de lo que vas a hacer. Puedes tener todas las agujas del mundo. Las puedes lanzar como un juego de naipes y escoger al azar a ver cuál aciertas. Pues puedes acertar por azar, pero no hay conciencia de lo que estás haciendo. Para que haya curación, tiene que haber un conocimiento total. Necuoda, como la medicina universal, tiene que tener un conocimiento total de cada día, de cada 4 minutos. Si no, ¿cómo puedes decir que Necuoda es una medicina universal? Si no has hecho conciencia de la humanidad en ti. ¿Has hecho conciencia de la humanidad en ti? ¿Has hecho conciencia que cada 4 minutos hay una nueva tipología?
¿Cómo te atreves a decir que eres un médico Necoda? Estás mintiendo. Estás haciendo daño y haciendo creer a los demás que porque te llenas la boca diciendo de Necoda, ya tú tienes a Necoda encima. Sí, lo tienes a Necoda, pero en el ego. De vanagloria, de orgullo. El Cristo es un estado de conciencia. No es una vanagloria ni un orgullo ser discípulo del Cristo. Más bien, para ser discípulo del Cristo has tenido que tener la humildad. La humildad de un discípulo que se somete a la voluntad de su maestro. Porque ha hecho conciencia de que su voluntad no existe. Existe la voluntad de Dios. Y cuando uno se somete a la voluntad de Dios, no es tu voluntad, es la voluntad de Dios en ti. Pero no es que Dios te da acceso a la acción consciente, que es la voluntad, porque tú se la pides. La voluntad no la alcanzas por invocación. Eso es espiritismo. Dios mío, dame voluntad. ¿Cómo te va a dar voluntad? Si tú no tienes ni la menor humildad para aceptar la voluntad de Dios. Si a ti no te corresponde ser o desarrollar la voluntad, ¿por qué se la vas a pedir? ¿O es que Dios no sabe lo que tú necesitas? Se lo tienes que pedir. Pues sí, a veces creemos que hay un viejito ahí arriba que tiene Alzheimer y ya se olvidó de lo que tiene aquí abajo. Y se olvida de que estoy enfermo, de que no me ayuda y que por qué no me ayuda. Y yo soy bueno y yo doy limosna y yo hago esto y el otro. ¿Y por qué Dios me tiene enfermo? Porque no te das cuenta de la contradicción que tienes. Piensas una cosa y haces otra. No puedes unir lo que piensas con lo que sientes, porque no tienes un sistema que te permita unir, un puente. ¿Qué es un sistema mental? Un sistema ordenado según principios. ¿Quién une cuerpo físico, mente y conciencia? El principio inteligente. ¿Qué es el principio inteligente? Conciencia y amor, conciencia y espacio. ¿Cómo uno yo mi pensamiento a la conciencia? ¿Con el intelecto? Por lo menos tengo que utilizar 7 chakras, mis 7 sentidos internos. Ah, la cábala me puede ayudar. La cábala es la teoría. Ah, la yoga me puede ayudar. La yoga es la práctica. Pero ¿quién une la yoga a la cábala? ¿Quién une los sefirot de la derecha con los sefirot de la izquierda? ¿Cómo el hombre tiene que alcanzar a Elohim? Cuando une los 4 elementos humanos con los 4 elementos del hombre, de la naturaleza, el hombre se transforma en Elohim, en ángel. ¿Qué son los ángeles? Seres creados por el pensamiento. Pero no es el pensamiento del intelecto, pues. No es el pensamiento que va a aparecer cuando yo diga, Dios mío, mándame tus ángeles. Esos ángeles no son creados por tu pensamiento. Esos ángeles son creados por tu deseo. Y si hay deseo, tu alma está pegada a la materia. Y si hay invocación, estás pegada al espiritismo, al fenomenismo. Para que haya un ángel, tú tienes que transformar la conciencia dual en conciencia de unidad. Tienes que transformar los céfiros de la derecha con los céfiros de la izquierda en Elohim, en Keter, en Purusha, en Dios, en conciencia de unidad. ¿Qué es el Elohim? El Cristo interno. ¿Dónde está tu Cristo interno? Nos hemos cansado de preguntar. Ah, el maestro interno sí sé dónde está. Sí, pero el Cristo interno ¿dónde está?
El sublime maestre no fue al Perú físicamente, sino como Cristo interno. ¿Cristo interno de quién? De sus discípulos, pues. El maestro hace a su discípulo a imagen y semejanza. ¿Qué significa? Que el Cristo externo, el maestro externo, hace a su discípulo, hace a su maestro interno del discípulo, a su imagen y semejanza del Cristo externo. El Cristo interno a imagen y semejanza del Cristo externo. Pero si desconocemos al maestro interno en nosotros, si no vemos al Cristo interno en nosotros, ¿cómo lo vamos a ver afuera? ¿Cómo vamos a ver a Dios que no conocemos, que no tiene forma, si primero no conocemos al Dios que tenemos dentro? El Dios que tenemos dentro está empujándonos a salir, quiere salir, se siente aprisionado, porque ve a Dios en todas las cosas afuera, pero el intelecto no te lo deja ver. El intelecto mantiene nublada tu visión interior. ¿Por qué? Porque estás con un cerco mental que te mantiene dando vueltas en el mismo sitio, creyendo que estás evolucionando. Es como darle vuelta a la bicicleta en el mismo sitio, bicicleta estática. Sí, estoy pedaleando, me estoy moviendo. O es como darle vuelta a la manzana. Cuando estás confinada en tu casa, tú colocas una manzana en el centro de la habitación, le das la vuelta a la manzana y ya tú crees que has hecho ejercicios. No has hecho ningún ejercicio. Entonces te da la idea de que estás dándole vuelta a la manzana. Tú estás girando en el mismo sitio. Cuando el ser humano entienda, comprenda de que hay un momento para sembrar y hay un momento para cosechar, entenderemos por qué el campesino tiene un sentido común que lo pierde el intelectual cuando entra en la universidad. Por eso que el campesino es más intuitivo y sabe cuándo sembrar y cuándo debe cosechar. Sabe cuándo debe abonar las plantas, sabe cuándo las tiene que cuidar para evitar las plagas, pero lo hace en forma intuitiva antes que el agrónomo descubra que se viene una plaga, antes que estudie con el microscopio. El campesino lo percibe con su sentido común. Pero si a ese campesino lo llenas de información con libros de agronomía, pierde su sentido común, pierde su intuición. Porque el instinto y la intuición son innatos en el hombre, pero los nublas con una información que tú no la has vivido, sino que la ha vivido otro. Y al meterte en los libros creyendo que eso te va a ayudar, más bien te bloquea. Has perdido la pureza del alma, donde no hay palabras ni formas. Transformar la forma en no forma. Transformar la piedra en cristal. Es salir de la circunferencia que estamos y que ya no nos funciona para llegar a lo ilimitado de la conciencia infinita. Cuando nosotros nos llenamos la boca diciendo lo que es el samadhi, ¿pero has vivido el samadhi? Entonces, ¿por qué hablas del samadhi si no lo he vivido? Cada acto unitivo es un micro samadhi. Y si tú no unes cada 4 minutos esos pequeños actos unitivos, ¿cómo vas a llegar al samadhi? Porque te vayas al Tíbet, te metas en una cueva y ya está. Tienes resuelto. No, señor. Por eso que la enseñanza que dice que Dios no es la causa. Dios no es la verdad. Dios es el fin. ¿El fin de qué? De tu meta, pues. Pero hay un camino para llegar a esa meta.
Y si tú mantienes tu atención concentrada en la meta, sin perder la conciencia del río que te lleva al mar, a tu meta, entonces has aprendido a trascender el intelecto, el muro de la razón que te mantiene anclado en el puente, en el mundo intermedio entre la inconsciencia y la conciencia. Hasta aquí podríamos decir que se cumple un ciclo de una enseñanza que se ha vivido todos los días desde hace más de 30 años. Porque el maestro formó a su discípulo a imagen y semejanza. Cuando el sublime maestro deja a 4 representantes, es Necuoda, que se divide en 4 puntos: ciencia, arte, filosofía y didáctica. Son los 4 ramas del saber humano unidos por un solo punto, unidos por un solo centro, el eje de la espiritualidad humana, el eje cósmico del planeta, el eje espiritual del planeta, está en Ica. Y alrededor de Ica están las jerarquías espirituales, los ángeles. Esas son palabras textuales del venerable maestro Juan Víctor Mejías. Si tienen alguna pregunta, estamos a la orden. Si no hay preguntas, es que se entendió todo o no se entendió nada. Isaac, papas. Pase, hermano. Creo que en la segunda oportunidad te mencioné y tú conseguiste el arquetipo de Bertrand Russell, uno de los filósofos representativos del siglo pasado, que cuando se estaba muriendo, textualmente dijo: estoy sintiendo la unidad, todo es uno. Solamente lo mencioné así, pero durante los momentos que has focalizado la conciencia de unidad como algo que engloba y define todos estos procesos que vivimos con los maestros, el sarcasmo que yo diría ahora es: ¿cómo es posible que a un filósofo, que es lo más reconocido, es que se necesitaba morir para que él perciba eso? Proponemos, y creo que lo hemos vivido en cierta forma, no tan solo por la práctica y las disciplinas y la cercanía de los maestros, esa conciencia de unidad en alguna forma ya lo hemos adquirido durante todo el proceso, vivos, y seguimos productivos y con intención de mejorar a la humanidad. Eso es como un mensaje a los hermanos. No necesitamos esperar la muerte para, por gracia de Dios, tener esa sensación de que todo es uno. El sistema iniciático Necuoda, sistema iniciático mental, por supuesto que va a ser una secuencia de prácticas y ya son por venir. Junto con ello, otro detalle que se me vino en mis notas acá, que cuando trascender el zodiaco, el horóscopo, alguien que es Aries Leo o es Piscis Cáncer o lo que sea, el zodiaco mental, que tiene mucho de intelectual, es el paso previo. Y es una de las cosas más difíciles. Por eso es que ahora se ve claro que cuando era la práctica psicofísica, mental, dharana, de las posturas de yoga, de los instructores de yoga que vivieron eso con Maestro Mejías, y que ellos van a transmitir. Eso es un detalle que de nuevo lo repito. ¿Qué se podría transmitir? Eso sí se puede transmitir. Todo lo otro, aún en el mundo judío, se considera que la tradición oral es la que se transmite y vivifica. Por eso, por muchos ángulos que lo veamos, esa conciencia de unidad a través de yoga, de Kabbalah, las hermanas a través de la maternidad, a través del amor, todos nosotros tenemos que juntar todas esas diferentes facetas. Y bueno, ahora simplemente que llegaremos a ese nuevo estándar, y gracias a Dios que a la vez estaremos muy ocupados
tratando pacientes. El otro día fue curioso que llamo al hermano Isaac, él está en su jardín cultivando sus vegetales y yo estaba en mi jardín plantando mis papas y tomates. Es decir, es un detalle de que la sensación de esa tierra, de esa energía, de las plantas, de la naturaleza, cuando yo regreso a Nueva York a trabajar, llego cargado de esas yin yang. Por eso, toda esa serie de elementos en la naturaleza, en la psiquis, en el espíritu, como balance. Entonces ya ahora está claro, el sol Plutón del sublime maestre, que es trascendencia, desapego, focos, concentración, que estamos envueltos en eso. Este proyecto del Ashram terapéutico en Ekoda y todo lo que el hermano Isaac nos va a revelar acerca del sistema iniciático mental, agradecemos a Dios por toda esta secuencia de hechos y propongo para el julio 4, 6 p.m., así como este momento, nuestra quinta reunión. Los temas seguirán surgiendo, estamos muy activos y hermanos participan mucho en el WhatsApp Ashram Terapeuta Ekoda y agradecemos y motivamos para que hay cantidad de información por muchas áreas. Pero bueno, eso era mi aporte que quería dar. El hermano Atanasio está en el borde porque tiene una reunión a las 8 y no queremos quitarle su tiempo, pero un agradecimiento a todos. Y hermano Isaac, yo creo que solamente quedan 3 minutos y tú puedes cerrar la reunión o alguien que quiera hablar, por favor. ¿No hay preguntas? Marjorie, ¿quiere preguntar algo? Dale clic al micrófono. Ah, ya lo vi. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. Los saludo desde Vero Beach, Florida. Wow. Para agradecerle por la invitación. Cada día aprendo más. Desde mi corazón le agradezco. Mucha paz para todos. Gracias por invitarme. Nos veremos pronto si Dios quiere. Maestro, paz para todos. ¿Cómo apago el micrófono? Exacto, vamos. Bien, hermano Isaac, ya es el tiempo de terminar nuestra reunión. A las 8 tengo otra reunión. Entonces agradezco a todos, especialmente al hermano Isaac Recabarren, al hermano Daniel, por la exposición y a todos los hermanos que han participado. Damos las gracias por escuchar estas lecciones y estaremos reunidos en la siguiente, que será en julio. Julio 4 o 6 p.m. Atanasio, por favor, si podrías poner esto en el YouTube as soon as possible. Thank you. Okay. Muy bien. Pax. Feliz noche, hermanos. Bendición Paz, a todos. maestro. Pax. Buenas noches para todos. Gusto verlo a todos. Buenas noches, Gracias. hermanos. Paz. Paz, Buenas Angelito. noches. Paz. ¿Cómo se apaga? Gracias a todos. Paz. Hasta pronto.